Hola a todos, bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, aquí estamos para mejorarlo. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar porque a mí me tiene fascinada. Vamos a sumergirnos en el misterio, el glamour, el drama y el coche. Sí, lo escucharon bien, el coche. ¿Recuerdan ese momento épico, ese momento viral, ese momento que nos dejó a todos con la boca abierta? Exacto. El momento de The Met of the American Llaman y el coche. Hoy vamos a desentrañar el secreto del coche revelado, todo lo que ocurrió detrás de cámaras en ese momento que explotó en redes sociales. Les prometo que van a descubrir detalles que no conocían, secretos que quizás les hagan reír, sonreír y, bueno, quizá, solo quizá, hasta sentir un poquito de envidia. Porque, admitámoslo, todos soñamos con un poco de ese glamour. Así que si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta maravillosa comunidad, les recuerdo que este es el lugar donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas, sus protagonistas, sus romances, sus dramas, sus coches. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán ni un solo secreto. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y siempre lo será. Bueno, ya que estamos todos en sintonía, adentrémonos en el tema. Para los que no estén familiarizados con el asunto, estamos hablando de ese momento icónico en la vida de The Met of the American Llaman. Fue un momento que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto, estamos hablando del momento crucial en su carrera y en su romance ficticio dentro de la telenovela. Pero, ¿qué hacía que este momento fuera tan especial? ¿Qué hacía que ese coche fuera tan importante? Vamos a sumergirnos en los detalles. Todo comenzó con la trama de la telenovela, por supuesto. La serie que protagonizaban juntos, que ya es un clásico del género romántico, nos regaló escenas memorables. Y una de esas escenas, una de las más comentadas y analizadas, fue, por supuesto, aquella que involucraba a nuestros protagonistas y a un coche increíble. ¿Pero por qué este momento resonó tanto? Para entenderlo debemos analizar los elementos que lo conformaron, más allá del simple hecho de ver un coche. La serie, que mantendremos en el misterio por ahora, se caracterizaba por su narrativa apasionada, sus personajes complejos y, por supuesto, su despliegue visual. La producción no escatimaba en gastos para crear un ambiente lujoso y atractivo. La elección del coche no fue casualidad, era un reflejo de la vida que los personajes anhelaban, un símbolo de su éxito y de las aspiraciones que los movían. En el contexto de la serie, el coche representaba mucho más que un medio de transporte, era un trofeo, una declaración de poder y, en este caso particular, un catalizador para un momento de gran tensión romántica. Pero, ¿qué representaba ese coche para los personajes? ¿Qué significaba para Demet y Can en la ficción? El coche en la escena en cuestión no era simplemente un vehículo, era el escenario de un punto de inflexión en su relación. Era el espacio donde se materializaban las emociones contenidas, las dudas, los anhelos. Representaba la posibilidad de un futuro juntos, la promesa de una vida llena de lujo y pasión. Era el objeto que, de alguna manera, condensaba todo lo que los personajes habían luchado por alcanzar. El coche en ese instante se convertía en un espejo de sus deseos y de sus miedos. Y no podemos olvidar el contexto. La escena se insertaba en una trama llena de giros inesperados, secretos revelados y momentos de gran intensidad emocional. El público, ya involucrado en la historia, esperaba ansiosamente cada nuevo episodio, cada nueva escena. Por lo tanto, el momento del coche, con su carga simbólica y su puesta en escena cuidadosamente diseñada, se convirtió en un punto álgido que dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. La escena, en definitiva, fue una combinación perfecta de narrativa, interpretación y producción. Pero lo importante no es el coche en sí, sino lo que representaba. Era un símbolo de estatus, de éxito, de romance. Y por supuesto, de un momento crucial en la historia de amor entre los personajes interpretados por Demet y Can. Profundicemos un poco más en este aspecto. El coche, como símbolo de estatus, reflejaba la ambición de los personajes, su deseo de ascender socialmente y de disfrutar de una vida llena de comodidades. El coche, como símbolo de éxito, representaba el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación.
Y finalmente el coche como símbolo de romance era el escenario perfecto para un encuentro apasionado, para una declaración de amor, para un momento de intimidad. En el contexto de la serie el coche no era solo un objeto, era un personaje más. Era un testigo silencioso de los encuentros y desencuentros de los protagonistas. Era el cómplice de sus secretos y de sus anhelos. El coche, en definitiva, formaba parte integral de la historia. Y la escena que protagonizaron Demet y Khan, con el coche como telón de fondo, se convirtió en un momento icónico que encapsuló toda la esencia de la serie. La escena, por lo tanto, no era solo un momento en la trama, era un reflejo de la cultura, de las aspiraciones y de los sueños de una generación. Detrás de cámaras, la preparación para esa escena fue intensa. Imagínense. Todo tenía que ser perfecto. Desde el vestuario de Demet, que por cierto, era absolutamente deslumbrante, hasta la postura de Khan, que como siempre, derrochaba encanto y sensualidad. Y por supuesto el coche. El coche era una estrella en sí mismo. Ahora, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de lo que ocurrió detrás de cámaras. La preparación para esa escena, como para cualquier momento crucial en una producción de televisión, implicó una gran inversión de tiempo, esfuerzo y creatividad. El equipo de vestuario, por ejemplo, tuvo una tarea fundamental, asegurarse de que Demet luciera impecable. El vestuario debía reflejar el estatus y la personalidad de su personaje, además de potenciar su belleza natural. Se realizaron varias pruebas, se analizaron diferentes opciones y, finalmente, se eligió el vestuario perfecto para la ocasión. El vestuario no solo tenía que ser visualmente atractivo, sino también funcional. Demet necesitaba sentirse cómoda y segura para poder interpretar su papel de la mejor manera posible. Khan, por su parte, también tuvo una preparación exhaustiva. Debía ensayar sus diálogos, practicar sus gestos y, sobre todo, conectar con su personaje. La postura que adoptaba, la forma en que se movía, la expresión de su rostro, todo debía transmitir la sensualidad, el encanto y la vulnerabilidad que requería el personaje. Khan, como buen actor, se sumergió en su papel, se concentró en las emociones de su personaje y se preparó para dar lo mejor de sí. Pero, ¿y el coche? El coche, como ya mencionamos, era una estrella en sí mismo. La elección del coche no fue aleatoria, se seleccionó cuidadosamente para que se ajustara a la narrativa y a la estética de la serie. El equipo de producción investigó diferentes modelos, analizó sus características y finalmente eligió el coche que mejor representaba el lujo, la elegancia y el éxito que se pretendía transmitir. El coche, por lo tanto, no era solo un vehículo, era un elemento más de la puesta en escena, un objeto que contribuía a crear la atmósfera deseada. El equipo de producción trabajó meticulosamente para asegurarse de que cada detalle estuviera en su lugar. La iluminación, la cámara, el ángulo, todo contaba. Y por supuesto el director, el verdadero artífice de todo, supervisaba cada movimiento, cada gesto, cada mirada. Profundicemos en el trabajo del equipo técnico, que fue fundamental para que la escena fuera un éxito. La iluminación, por ejemplo, jugó un papel crucial. Se utilizaron diferentes tipos de luces para crear la atmósfera adecuada. Se buscó una iluminación suave y romántica para las escenas íntimas, y una iluminación más dramática para los momentos de tensión. El equipo de iluminación trabajó en estrecha colaboración con el director para asegurarse de que la luz realzara las emociones de los personajes y acentuara la belleza del entorno. La cámara también fue un elemento clave. Se utilizaron diferentes ángulos, movimientos y encuadres para contar la historia de la manera más efectiva. Se realizaron planos generales para mostrar el entorno, planos medios para enfocar a los personajes y primeros planos para resaltar sus emociones. El equipo de cámara trabajó en estrecha colaboración con el director para asegurarse de que cada toma fuera perfecta. El director, el verdadero artífice de todo, fue el encargado de supervisar cada movimiento, cada gesto, cada mirada. El director fue quien guió a los actores, quien les dio indicaciones, quien les ayudó a conectar con sus personajes. El director fue quien creó la atmósfera, quien controló el ritmo y quien se aseguró de que la escena fuera coherente y emocionalmente impactante. El director, en definitiva, fue el responsable de convertir una simple idea en una obra de arte. Pero, ¿qué se escondía realmente detrás de las cámaras? ¿Cuáles eran los secretos que no vimos en la pantalla? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Prepárense porque ahora vamos a revelar algunos secretos que seguramente desconocían.
La vida en el set de rodaje, como en cualquier producción cinematográfica o televisiva, es un mundo lleno de anécdotas, de imprevistos y de momentos memorables. Según fuentes cercanas al equipo de producción, la atmósfera en el set era de pura adrenalina. La tensión era palpable, pero a la vez, se respiraba un ambiente de camaradería. Todos estaban comprometidos con hacer que esa escena fuera memorable. La presión era alta, pero el ambiente era positivo. Todos los miembros del equipo sabían que estaban trabajando en algo especial. La motivación y el entusiasmo eran palpables. Demet, por su parte, estaba radiante. Sabía que ese momento era importante y se preparó a conciencia. Practicó sus líneas, ensayó sus gestos, y se aseguró de que su personaje transmitiera toda la emoción y la pasión que requería la escena. Demet, una actriz profesional y comprometida, se preparó a fondo para ese momento. Estudió el guión, analizó a su personaje y se aseguró de que su interpretación fuera creíble y emotiva. Demet sabía que la escena era clave para el desarrollo de la trama y se preparó para dar lo mejor de sí. Khan, siempre profesional y entregado, también se preparó a fondo. Estudió su guión, ensayó sus movimientos, y se concentró en conectar con Demet y con su personaje. La química entre ellos era innegable, y eso se reflejaba en cada escena. Khan, por su parte, también se preparó con esmero. Practicó sus diálogos, ensayó sus gestos y se concentró en conectar con Demet y con su personaje. La química entre ellos, como todos sabemos, era innegable. La conexión entre los dos actores era evidente y se reflejaba en cada escena. Pero lo que muchos no saben es que la elección del coche no fue casualidad. El equipo de producción buscó un coche que representara el lujo, la elegancia y el éxito. Un coche que fuera el complemento perfecto para la escena. Y vaya que lo consiguieron. Como ya mencionamos, la elección del coche fue un proceso cuidadoso y deliberado. Se buscó un coche que, además de ser visualmente atractivo, se ajustara a la personalidad de los personajes y a la estética de la serie. El coche, en definitiva, fue un elemento clave para crear la atmósfera deseada. Durante el rodaje hubo momentos de risas, momentos de tensión, y momentos de pura magia. Demet y Khan, como buenos profesionales, se entregaron por completo a sus personajes. Se metieron en la piel de sus personajes, se dejaron llevar por la emoción, y nos regalaron una escena que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos. El rodaje de la escena fue un proceso lleno de emociones. Hubo momentos de risa, momentos de tensión y momentos de pura magia. Demet y Khan, como buenos profesionales, se entregaron por completo a sus personajes. Se metieron en la piel de sus personajes, se dejaron llevar por la emoción y nos regalaron una escena que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos. La química entre ellos, la conexión que tenían, se palpaba en el ambiente y se transmitía a la pantalla. Y por supuesto, hubo imprevistos. Pequeños contratiempos, bromas entre el equipo, y algún que otro momento de nerviosismo. Pero todo formaba parte del proceso creativo. Todo sumaba a la magia del momento. Como en cualquier rodaje, hubo imprevistos. Hubo pequeños contratiempos, bromas entre el equipo y algún que otro momento de nerviosismo. Pero todo formaba parte del proceso creativo. Todo sumaba a la magia del momento. La experiencia, las risas, los momentos de tensión y la dedicación de todos los miembros del equipo hicieron que la escena fuera inolvidable. Pero, ¿qué ocurrió después de que se cortó la escena? ¿Qué pasó una vez que las cámaras dejaron de grabar? Ahora, vamos a revelar algunos detalles sobre lo que ocurrió una vez que las cámaras dejaron de grabar. Según fuentes cercanas, Demet y Khan, una vez que terminaron de grabar, se abrazaron, se felicitaron y se rieron juntos. Se sentían orgullosos del trabajo que habían hecho. Sabían que habían creado algo especial. Una vez que la escena finalizó, Demet y Khan se abrazaron, se felicitaron y se rieron juntos. Se sentían orgullosos del trabajo que habían hecho. Sabían que habían creado algo especial. La conexión que tenían, la complicidad que existía entre ellos, se reflejaba en su relación fuera de la pantalla. Y por supuesto el equipo de producción, una vez que terminó la jornada, se reunió para celebrar. Celebrar el éxito de la escena. Celebrar el trabajo en equipo. Y celebrar la magia del cine. El equipo de producción, una vez que finalizó la jornada, se reunió para celebrar. Celebraron el éxito de la escena, celebraron el trabajo en equipo y celebraron la magia del cine.
La atmósfera en el set era de alegría y satisfacción. Todos sabían que habían sido partícipes de algo grande. Pero la historia no termina ahí. El impacto de esa escena fue enorme. Se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. Los fans de la serie enloquecieron. Se crearon memes, se hicieron análisis, y se debatió sobre cada detalle de la escena. La escena tuvo un impacto enorme. Se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. Los fans de la serie enloquecieron. Se crearon memes, se hicieron análisis y se debatió sobre cada detalle de la escena. La escena, con su carga emocional y su cuidada puesta en escena, generó un gran revuelo en las redes sociales y en los foros de discusión. Y por supuesto, la escena contribuyó al éxito de la telenovela. La serie se convirtió en un éxito rotundo, en un fenómeno global. Y Demet y Can, gracias a su trabajo y a su química, se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. La escena, sin duda, contribuyó al éxito de la telenovela. La serie se convirtió en un éxito rotundo, en un fenómeno global. Demet y Can, gracias a su trabajo y a su química, se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. El impacto de la escena, sumado a la calidad de la serie, consolidó la carrera de los dos actores y les abrió las puertas a nuevos proyectos. Pero volviendo al coche. ¿Qué pasó con él después? Pues bien, el coche, después de ser protagonista de una escena icónica, volvió a su lugar de origen. Después de todo, era solo una utilería, un objeto, pero un objeto que representaba mucho más. Representaba el éxito, el glamour y el romance. Y lo más importante, representaba el talento y la dedicación de un equipo de profesionales que trabajaron duro para crear un momento inolvidable. Y finalmente, ¿qué pasó con el coche después de la escena? El coche, después de ser protagonista de una escena icónica, volvió a su lugar de origen. Después de todo, era solo un objeto, pero un objeto que representaba mucho más, el éxito, el glamour y el romance. El coche, como símbolo, se convirtió en un recordatorio del trabajo y la dedicación de un equipo de profesionales que crearon un momento inolvidable. Así que ahora que hemos desentrañado el secreto del coche revelado, espero que hayan disfrutado de este viaje detrás de las cámaras. Espero que hayan descubierto detalles que no conocían, secretos que les hayan hecho sonreír, y que quizás hasta les hayan hecho soñar con un poco de ese glamour. Espero que este viaje detrás de las cámaras les haya gustado. Espero que hayan descubierto detalles que no conocían, secretos que les hayan hecho sonreír y que quizás hasta les hayan hecho soñar con un poco de ese glamour. La intención de este vídeo era compartir la magia de la televisión, la dedicación del equipo y la importancia de los detalles en la creación de una escena icónica. Pero lo más importante de todo, espero que se hayan divertido. Porque ese es el objetivo de este canal. Divertirnos, aprender y compartir nuestra pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, lo más importante es que se hayan divertido. Ese es el objetivo de este canal, divertirnos, aprender y compartir nuestra pasión por el mundo de las telenovelas turcas. La comunidad que hemos creado es un espacio para disfrutar, para debatir y para compartir nuestra admiración por este género. Así que, para resumir, hoy hemos hablado sobre el icónico momento de Demet Özdemir y Can Yaman y el coche. Hemos explorado los secretos detrás de cámaras, hemos descubierto los detalles que no vimos en la pantalla, y hemos admirado el talento y la dedicación de todo el equipo de producción. En resumen, hoy hemos hablado sobre el icónico momento de Demet Özdemir y Can Yaman y el coche. Hemos explorado los secretos detrás de cámaras, hemos descubierto los detalles que no vimos en la pantalla y hemos admirado el talento y la dedicación de todo el equipo de producción. Hemos analizado cada detalle, desde la elección del coche hasta la interpretación de los actores, y hemos descubierto que la escena fue un éxito gracias a la combinación de múltiples factores. Y ahora ha llegado el momento de agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo, y gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Es el momento de agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo y gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Su participación y sus comentarios son fundamentales para mantener vivo este canal. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció el vídeo. ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones? ¿Cuál es su escena favorita? Me encantaría leer sus opiniones. Les invito a que me cuenten en los comentarios qué les pareció el vídeo.
¿Les sorprendió alguna de las revelaciones? ¿Cuál es su escena favorita? Me encantaría leer sus opiniones y sus comentarios. La participación de la comunidad es fundamental para enriquecer el contenido del canal y para seguir explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Ayúdenme a llegar a más personas. Finalmente les recuerdo que no olviden darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos y me ayudarán a que este canal crezca y llegue a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.